FM, radio, una estación diferente. Teléfono en el estudio 844-378-5922. Teléfono en el estudio 844-3. Iglesia Piedra Angular Saltillo te invita a escuchar su programa Un Solo Camino, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí por Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Bienvenidos a su programa Un Solo Camino, conducido por los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. ¡Comenzamos! Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Ha pasado una semana más, tenemos un tiempo nuevo con este programa de Un Solo Camino. Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Dios nos presenta una sola ocasión, una sola manera, una sola forma, un solo camino, una sola opción, que es el Señor Jesucristo. No es a través de ninguna religión, a través de ninguna filosofía, ni ninguna forma de creencia. Simple y sencillamente a través de poner nuestra fe, confiar, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Señor que nos dé salvación. Él es el único camino, y aquí estamos en este programa de número 18 del 16 de enero del 2021. Y saludo a mi amada esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes como cada sábado. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos comenzando con el tema que tenemos hoy? Sí, vamos a estar hablando hoy acerca del sufrimiento y, si nos da tiempo, de la depresión. Aunque muchas personas, con respecto a la depresión, se calcula que más de 350 millones de personas están en un tipo de depresión en esta modernidad. A pesar de que hay tanto avance tecnológico, la condición y la situación humana sigue en depresión o en sufrimiento. Y sin embargo, pues nosotros tenemos que comprender como cristianos qué es lo que dice la palabra respecto al sufrimiento que estamos viviendo. ¿Y qué nos puedes platicar? Pues sí, el sufrimiento, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces aquí en la palabra el Señor ya nos está hablando de que no nos sorprendamos que nos va a venir la prueba, que nos va a venir alguna situación difícil, algún padecimiento en nuestra vida. Muchas veces sí, por causa de Cristo, por causa de ser cristianos, pero también porque la vida es así. Y la vida nos va a poner muchas situaciones en crisis, nos va a poner. Y bueno, pues debemos de darnos cuenta y reconocer, los que conocemos al Señor, que somos hijos de Dios, que la fidelidad de Dios no es garantía de que los creyentes sean librados de la dificultad, ni del dolor o del sufrimiento en la vida, sino que nos habla de que en realidad es necesario pasar por estos momentos. Y vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto. De hecho, si nosotros somos prácticos, los cristianos somos prácticos, nos damos cuenta que y además así la Biblia nos lo señala, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y por su misericordia somos salvados, realmente las situaciones alrededor de nosotros se ponen más difíciles, se ponen más tensas, con la familia, en el trabajo, se ponen más complicadas porque estás tú tratando de salir, como dice la novela del Progreso del Peregrino, tratando de salir de la ciudad de la destrucción, y
y hay gente que se opone, hay gente que le molesta, hay ataques, y la palabra nos dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una de las promesas que casi no se comparten como tal, pero es una realidad. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, y parte del sufrimiento tiene que ver con la persecución que uno sufre cuando de pronto osas decirle a las personas que fuiste salvado, ¿verdad? Cuando una persona es salvada no puede callar la experiencia de la vida eterna y de la salvación en Cristo Jesús, y lo hace notar, lo hace ver, y muchos comienzan a atacar, a ponerte a prueba, y son parte de los sufrimientos, tanto el creyente como el no creyente, solo que a diferencia de los no creyentes, Jesús va a nuestro lado. Nada nos hace mejores que los no cristianos, que los inconversos. Lo que marca la diferencia es Jesucristo. La presencia de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que marca la diferencia. No fuimos salvados porque fuéramos mejores o peores que otras personas. Fuimos salvados por la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que sucede muchas veces es que cuando conocemos al Señor y nos vamos alineando a su palabra, a su voluntad, a lo que Él quiere para nosotros, pasa que pues estamos contracorriente. La corriente de este mundo va hacia un camino de destrucción, va en un sentido diferente al que nosotros vamos. Entonces, ese simple hecho, pues ya nos hace de por sí padecer, porque no estamos consintiendo con ese estilo de vida, no estamos tratando de no participar en ese estilo de vida en este sistema que se ha planteado en este mundo, o que este mundo tiene planteado. Entonces, el querer ya vivir contra toda esa corriente de pensamiento, de actitudes, de lo que te ofrece el mundo, y uno rechazarlo porque sabe uno que no es bueno, que no es sano, que no nos conviene. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, esa capacidad que el Señor nos ha dado de discernir, de poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre escoger lo que es correcto y lo que no es correcto, en muchas ocasiones, pues nos hace padecer, pero qué bendición poder tener esa respaldo de Dios en nuestra vida para poder decir no a lo que tenemos que decir no, y sí a lo que sí debemos de decir sí. Pero es importante que como cristianos nos sintamos fortalecidos por el Señor para aprender a caminar y a vivir de acuerdo a su voluntad, y no según a la corriente de este mundo que ofrece tantas cosas aparentemente buenas. Ahora, el sufrimiento, ahorita brevemente lo estamos viendo desde lo que por otras personas o por nuestra situación en Cristo sufrimos, pero también el sufrimiento a veces viene por errores personales, por decisiones personales. Hay que establecer esta especie de secuencia. Viene una experiencia y hay una situación que nos provoca dolor, y esa es una situación, ¿verdad? O sea, de pronto hay algo que nos genera dolor, pero hay personas que permanecen en el dolor y ese dolor se convierte en sufrimiento. Tendríamos que marcar esta diferencia. El dolor es una experiencia por un corto tiempo que puede terminar, pero hay quienes deciden permanecer, y esa prolongación, ese largo tiempo se convierte en una condición, ya no en una situación, sino en una condición de sufrimiento. ¿Por qué sufrimos los humanos? Durante años, una de las situaciones más cuestionadas por la humanidad ha sido esta, ¿verdad? ¿Por qué sufre el hombre habiendo un cielo, habiendo un Dios? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, pues tenemos que saber que hay propósitos. Dios es un Dios que en cada cosa y cada experiencia tiene un propósito, y nosotros tenemos que tomar en cuenta que a veces ese sufrimiento procede
o es consecuencia de malas decisiones, de rebeldía, de desobediencia. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros tendríamos que hacer un autoanálisis de todas este tipo de situaciones que estamos viviendo y por qué nos están generando. Por un lado, el dolor, porque hay dolores que son involuntarios. Por ejemplo, cuando fallece un familiar, alguien cercano, pues tú no estás provocando eso, pero puedes vivir el dolor y su tiempo, como dice la palabra, su luto, su duelo, y salir de ahí, y que para que no se convierta en un sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufrimos los cristianos, Angélica? Pues mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos en general es que cuando pasa esto en nuestra vida, tendemos a culpar a Dios. Siempre es atribuir a alguien ajeno la responsabilidad. Y el hombre, ese es yo creo que el problema principal del ser humano, el que nos queremos hacer víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestro destino, víctimas de la vida, víctimas de lo que sea. Y en realidad el hombre es responsable por sus acciones, somos responsables por nuestras acciones. Delante de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, yo creo que eso sería un punto muy importante que debemos reconocer, que las personas sufrimos a consecuencia de nuestras propias acciones y decisiones. Entonces, la palabra de Dios lo dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, cuando uno entiende esto, empieza uno a tomar, ahora sí que manos a la obra, ¿verdad? A decir, bueno, si yo estoy provocando, si está en mí el que esta situación cambie, pues entonces vamos a hacer lo necesario para que esa situación cambie y no estar culpando a otros, que porque si mi mamá, que si mi papá, que si me querían, que si no me querían, que si es que este trabajo que era para mí, que no era para mí, etcétera, etcétera, el esposo que no era lo que esperaba, que sí era, que fue malo, que fue bueno, en fin, o sea, en todo hay una parte de responsabilidad humana propia, o sea, es decir, de nosotros mismos. Entonces es necesario que entendamos y reconozcamos esto, porque así podemos entonces ya partir de una base diferente, porque sí tendemos mucho, el ser humano somos muy egocéntricos y todo lo vemos en función de nosotros mismos y queremos ser nosotros el centro y como que no, es que ¿por qué a mí me pasa esto? Es que ¿por qué yo si soy tan bueno? Es que ¿por qué si yo le eché tantas ganas no funcionó? Porque hay un plan más allá y hay un plan de Dios y hay un plan que hay que entender que va más allá muchas veces de nuestra comprensión, que es necesario conocer, descubrir, meterse en el Señor y decir, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el propósito que tienes para que yo esté pasando ahorita por este proceso? Porque al final de cuentas es temporal, no es algo que va a durar toda la vida, pero yo creo que dura en la medida que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo ese plan de parte de Dios. Como ese pasaje que leíste al principio, de 1 de Pedro 4, en el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y el sufrimiento también tiene que ver con la prueba. Y la prueba es con el propósito de, número 1, saber qué traes adentro. Número 2, avanzar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estamos listos, lo leeremos más adelante, para presentar cualquier prueba que llegue a nuestras vidas, porque Dios está como filtrándolo para que no llegue algo que no podamos soportar. Sin embargo, esa prueba tiene ese propósito y tú puedes permanecer en la prueba o puedes dedicarte o concentrarte en vencer o pasar la prueba en Cristo, sometiéndote al Señor, obedeciendo al Señor y pasarla. Los cristianos sufrimos, y no es a diferencia de los paganos, porque los paganos también sufren, y muchas veces los cristianos sufrimos por esas acciones que nosotros tomamos. Y sin embargo, Dios usa ese sufrimiento y permite que entremos a sufrimiento para disciplinarnos, a lo mejor para fortalecernos en otra situación o para corregir alguna situación en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tendríamos que pensar un poquito más como
como está describiendo esta parte de la Biblia, un poco más como Cristo con esa mente que el Señor tiene. Obviamente unas personas puede haber sufrimientos porque queremos insistir en vivir como en el mundo, con cosas del mundo, conductas y actitudes del mundo. Obviamente choca con la mente de Cristo y hay un sufrimiento, hay un desequilibrio, un choque. Y por los resultados también que obtenemos al querer vivir así. Claro, porque eso, como leímos también, es consecuencia de lo que se siembra y de lo que se cosecha. Y como cristianos somos uno con Cristo, dice 1 Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, yo no, en ese sentido no alcanzo a comprender por qué el Señor lo puso así, ¿verdad? Dios, el Padre Celestial, pero el sufrimiento es parte del proceso. Y el Señor Jesucristo vino, y precisamente vino en esos términos de sufrimiento, ¿no? Sí, definitivamente es parte del proceso, porque es la forma, o una de las formas en cómo Dios nos disciplina también, a partir del dolor, del sufrimiento. También porque tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de pecado, en donde hay corrupción, y esa corrupción provoca muchos males en el ser humano, en la vida, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea. Entonces es importante entender el por qué fuimos llamados. Y si Cristo padeció, Cristo es nuestro ejemplo, porque por eso Él vino y se hizo carne. Entonces Él fue humano como nosotros en ese sentido, y padeció todo lo que nosotros padecemos. Entonces Él nos entiende y Él sabe, pero también Él nos creó y Él nos conoce perfectamente desde nuestro interior, y Él sabe cómo reaccionamos, cómo pensamos el ser humano. Y Él trata por medio también del sufrimiento, aunque parezca, o del dolor, aunque parezca absurdo, de moldearnos, de irnos moldeando conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para ser cada vez más agradables a Él, para glorificarlo a Él, porque al final de todo el ser humano fuimos creados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Entonces ese debería de ser nuestra meta y nuestro objetivo, pero en este mundo pues vamos a tener que padecer. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es lo importante, ¿verdad? Que Cristo sea glorificado en nosotros al final de cuentas. Sí, fíjate que muchas veces nosotros sufrimos porque Dios usa este canal para crecer espiritualmente. Cuando hablamos acerca de la mente de Dios, si pudiéramos comprenderla un poquito más, tendríamos que pensar al revés de cómo el mundo piensa. Y el mundo lo que menos quiere es sufrir, o sea, lo que la gente, el pensamiento del mundo que ha impregnado a las iglesias, lo que menos quiere es tener confrontaciones, dificultades, eso es lo que menos quiere. Pero en realidad el Señor Jesucristo nos dijo, yo he venido a poner espada entre el Padre y el Hijo, entre la gente, los familiares. Él vino a traer esa discrepancia, esa diferencia de opinión. Jesucristo o el Señor nos permite que entremos en sufrimiento para llamarnos la atención por alguna situación que esté mal dentro de nuestras vidas, para llamarnos al arrepentimiento, y también nos lo hace para probar la fe y ver si como creyentes permanecemos fieles a Él. Hay muchos propósitos del sufrimiento, y lo único que forja carácter son las dificultades, son los tiempos difíciles. Cuando todo es blandito y color de rosa, el carácter no se forja. Pero cuando las cosas son difíciles hay que hacer un esfuerzo, hay que ir más allá, corregir. Entonces definitivamente hay ese propósito, y no solo para fortalecer la fe, sino también para que crezcamos, como te decía, en carácter, se enderece nuestro camino, aprendamos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Esto es algo que tendríamos que tomar muy en cuenta para que seamos capaces de animar y consolar a otros, como Jesucristo, que vivió y experimentó lo mismo. Ahora Él nos comprende, como decías, y nos puede apoyar. Y Dios usa el sufrimiento para promover la causa de su reino
y para su plan. Así como José sufrió, hoy los que en la congregación de Piedra Angular estamos viendo la parte de la vida de José en Génesis, y vemos cómo sufrió, pero había un propósito que después se convirtió en un gozo cuando volvió a ver a su familia. Pero lo que sí es cierto, Angélica, es que Dios está en este asunto, ¿no? Definitivamente es parte del plan de Dios, el dolor, el sufrimiento, es parte del propósito de Dios. Dios está en el asunto, como dices, porque Él a través de esto nos lleva a madurez, nos lleva a acercarnos más a Él, a voltear hacia Él. Allá a veces buscamos recursos fuera, y la gente quiere recurrir a esto, a aquello, voy a acá, voy a hacer allá, me voy a ocupar en algo, voy a tratar de anestesiarlo, voy a tratar de no pensar en eso, voy a tratar de olvidarme, y buscamos métodos humanos para tratar de librarnos del dolor. Pero qué bueno sería que nos confrontáramos con ese dolor. Es necesario que nos confrontemos con ese dolor, que permitamos, fíjense bien, la frase sería, que permitamos que el Señor nos confronte con ese dolor, porque entonces es cuando nosotros vamos a entender y a darnos cuenta que realmente lo necesitamos. Nos va a llevar a un arrepentimiento, nos va a llevar a un quebrantamiento, y vamos entonces a poder reconocer y decir, Señor, realmente te necesito, yo solo no puedo, yo sola no puedo, te necesito a ti para caminar, para decidir, para hacer las cosas que tengo que hacer, porque las quiero hacer bien, las quiero hacer para tu gloria, las quiero hacer para honrarte. Y a veces vemos mucho lo externo. Si algo externo está bien, yo estoy bien. Si me va bien en el trabajo, estoy bien. Si me va bien con mi familia, estoy bien. Pero, ¿qué pasa de lo espiritual, de lo interno, de eso interior que el Señor nos habla, de esos ríos de agua viva que van a correr de nuestro interior? Ahí, ¿qué está pasando? Realmente están corriendo por tu interior ríos de agua viva, está corriendo esa paz, ese gozo, esa libertad que solamente el Señor nos puede dar. Y aquellos que han decidido confrontar su dolor, acercarse a Él, estar en su presencia, entonces debemos de reconocer que Dios está en el asunto. Él participa con nosotros en nuestros sufrimientos y nos ha prometido en su palabra que no vamos a ser probados. Fíjense cómo el Señor es tan bueno. Nos dice aparte, pero no vas a ser probado más de lo que puedas soportar. O sea, sí vas a tener pruebas, sí vas a tener dificultades, pero lo vas a poder soportar. Entonces, gracias a Dios, porque aparte nos da esa gracia, porque es por pura gracia, por pura misericordia, porque no lo merecemos. Si los seres humanos fuéramos más honestos con Dios, nos daríamos cuenta que no lo merecemos. Sin embargo, Él en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, fíjense, no solamente nos ayuda a soportar, sino nos va a dar la salida, nos va a ayudar, nos va a decir, mira, por aquí, dice una parte en la palabra, dice, sobre ti fijaré mis ojos y te encaminaré por el camino que debes de seguir. Tenemos su guianza, tenemos su dirección, tenemos su bendita palabra, que es nuestra guía, que es su palabra viva hablándonos constantemente. Ahí está la dirección de Dios para nosotros. ¿Qué más necesitamos? Tenemos su presencia. Él nos ofrece su presencia, Él nos abre sus brazos para acercarnos a Él, para recibirnos. ¿Qué más podemos pedir? Sí, hay en este versículo de 1 Corintios 10:13 que citabas, número 1 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios está en control y no permite que nada sobrehumano o extrahumano venga sobre de nosotros, porque sabemos que el ambiente espiritual es más allá que el humano en sí. Entonces Dios como que está filtrando y seleccionando. Luego la segunda parte dice, pero fiel es Dios. Nosotros tenemos que descansar en esa fidelidad. Dice, ¿por qué es fiel? ¿En qué manifiesta su fidelidad en este tema que estamos hablando? En que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. O sea, por ejemplo, una persona
que se quita la vida porque dice que ya no puede, entonces está ignorando esta parte de este versículo, porque Dios dice que no vas a ser tentado, no vas a estar en una situación difícil más allá de lo que puedas resistir. O sea, hermano, hermana que estás ahí, lo que estás viviendo, Dios ha considerado que ya lo puedes resistir. Por eso ya llegó a tu vida. Ahora, ¿por qué algunos se quedan en el camino? Porque quieren hacer la lucha y la guerra por sí mismos y no dependiendo del Señor. Dice, sino que también, como bien decías, así es el versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. O sea, es una garantía. 1, que va a venir la prueba. 2, que Dios es fiel. 3, que no es más allá de lo que yo puedo soportar. Y 4, es que Él me va a dar la salida para poderla soportar. Esto realmente es, la tenemos ganada. Estamos del lado ganador porque Dios es el que nos respalda. Dios tiene un propósito y un positivo, en cada sufrimiento de quien le ama. Dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Varias cosas que quiero nombrar aquí. Número 1, y sabemos que a los que aman a Dios. No es cualquier persona, sino a los que aman a Dios. Y si tú recuerdas, hemos hablado de una cadena, de un círculo virtuoso que tiene que empezar con conocer a Jesucristo. Y después de conocerlo tiene que empezar una relación, la cual es a través de la oración, la lectura de la palabra, la reunión en las congregaciones. Y después de la relación viene entonces el amor. Es la única manera en que se desarrolla amor. Entonces, Romanos 8:28 dice, a los que le aman. Esto implica que conocen a Cristo y que tienen una relación con Él. Y todas las cosas van a ayudar a bien. No dice que todas las cosas van a ser buenas. Dice que todas las cosas que vivamos van a ser aún lo malo va a ayudar para bien, ¿no? Así es. Entonces dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros cada sábado, y estoy seguro que si tú eres oyente de esta estación o has escuchado la palabra de Dios, el Señor te ha llamado, el Señor ha tratado de acercarse a tu vida, de hablarte, y tú eres ese llamado. De ti depende responder a ese llamado. Acuérdate, yo creo que esto nos habla mucho del problema principal del hombre, el egoísmo. El hombre queremos que todo esté centrado en nosotros, que todo gire alrededor de nosotros. Y nos cuesta trabajo voltear a Dios y reconocer que dependemos de Él, que lo necesitamos. Y volvemos a insistir en esto porque Él ha prometido estar en nuestra aflicción. Sin embargo, también ha prometido estar con nosotros. Y yo creo que los que conocemos al Señor y somos sus hijos, sí sabemos que hay una clara diferencia, pero muy clara, entre vivir una situación, un problema, una pérdida sin el Señor y vivirla en el Señor. Diferente. Es muy diferente, porque el tener su consuelo, el poder ir a refugiarnos en Él, en que Él nos sea como un bálsamo a nuestra vida, que sea como ese refugio, que sea ese abrazo que necesitamos en momentos difíciles, es muy diferente al mundo, porque el mundo no te ofrece eso. El mundo te dice, pues adelante, sigue si puedes, y si no, como tú dices, mira, hay todas estas salidas, todas falsas, que el mundo está ofreciendo. Y realmente, y sobre todo, fíjate qué chistoso, en este mes de enero ocurren muchos suicidios, porque la gente no tiene el valor de enfrentar otro año más sufriendo, sobre todo en estos tiempos donde la pandemia, entre otras cosas, están aquejando a nuestro mundo. Entonces, realmente estamos viendo tiempos difíciles en donde sí les invitamos a acercarse al Señor, no para que Él te ayude, no para que Él te bendiga. Acércate al Señor porque reconoces que le necesitas, porque reconoces que sin Él no puedes seguir adelante, porque reconoce que lo has ofendido, reconoce que le has fallado, pero que Él te puede tender esa mano que tanto necesitas para salir adelante. Como dice el Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no?
Bueno, pues gracias a Dios por su palabra, porque vemos en todos estos versículos cómo el Señor dice, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, el resultado va a ser bueno, resiste, y sin embargo hay gente que quiere seguir haciendo las cosas como a su parecer le conviene. Pero bueno, vemos que sí hay victoria en el sufrimiento, y hay que buscar la raíz del problema, sobre todo, ¿verdad? Seguir los pasos necesarios según la voluntad de Dios. La raíz del problema siempre, siempre, sin temor a equivocarme, va a ser el pecado del hombre, nuestro pecado. Esa es la raíz del problema. Y créele al Señor, cree que Dios se interesa fervientemente por ti, que Él te ama, que Él dio su vida. Vuélvete a Dios en oración. No hay nada. Hasta ahora yo veo cómo en el mundo la gente recomienda, haz una oración, busca a través de la oración, aún sin ¿verdad? Cristo, aún sin Cristo, porque la oración es tan sanadora, tan restauradora. Cuanto más una oración sincera al Señor de corazón. Busca a Dios en oración, busca su rostro y espera en Él, espera lo que Él vaya a hacer en tu vida. Y si viene de repente el dolor, si viene de repente el rechazo, como hablábamos la clase pasada, el tema pasado, no te preocupes, Él ya lo pasó y Él ya lo vivió y Él sabe el camino, Él sabe por dónde. Confía en el Señor, busca la respuesta y en su palabra busca la revelación para que puedas encontrar esa solución al sufrimiento y al dolor en tu vida. En conclusión podemos decir que creas en Jesús, confía en su palabra, camina con Él y Él te hará gradualmente comprender el propósito de ese sufrimiento y ese tiempo difícil para tu vida, y nuestro sufrimiento afrontarlo con el gozo y la paz que el Señor nos da. No te vayas, estamos en el programa Un Solo Camino, estamos tratando el tema del sufrimiento, vamos a entrar en la segunda parte acerca de la depresión, y si tú quieres llamar aquí a la cabina, estamos en el 844-378-5923, o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 844-218-9848, por un brevísimo corte musical, y regresamos con la continuación del tema, ahora con la depresión. Que Dios te bendiga, estamos en Un Solo Camino. Aprender de ti, quiero ser reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti,
Dios les bendiga. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Un Solo Camino. Hoy estamos tratando el tema de el dolor, sufrimiento, depresión. Ya hablamos de esas dos primeras partes. Hoy en este momento vamos a hablar de la tercera parte. Si usted quiere comunicarse aquí a la cabina, puede hacerlo al 844-378-5923 o por mensaje de WhatsApp, que nos comunicaremos después. Sería el 844-218-9848. Y sigo aquí junto con mi amada esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Seguimos. Pues sí, aquí seguimos hablando del tema. Vamos a hacer un enlace, ¿verdad? De cómo, en este tema, cómo el dolor nos lleva al sufrimiento y cuando es muy prolongado, pues nos lleva a la depresión. Por eso es que quisimos hablar el tema junto, ¿verdad? En esa serie, ¿no? Exactamente, en esa continuidad. Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la depresión. Es un tema muy amplio, es un tema que se habla mucho, que se comenta mucho. Sin embargo, vamos a ver algunas causas y en el Señor, ¿cuál es su cura? Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la depresión, porque mucha gente a lo mejor está pasando por estas etapas y no se ha dado cuenta que ya está a lo mejor en una depresión. Hay un salmo, el Salmo 42:11, decía así el salmista, dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces vemos que dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Y dice algo muy hermoso, dice, espera en Dios. Algo muy importante que es aprender, es esperar en Dios. Dice, porque he de alabarle otra vez, he de estar contento, he de cantarle otra vez, quiero retomar esa alegría, ¿verdad? Y más adelante dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Lo está reconociendo, el único que me puede o nos puede sacar de una depresión es el Señor. Porque Él, como decíamos en el bloque pasado, Él nos creó, Él sabe cómo somos, Él sabe lo que necesitamos. Entonces es necesario entender esto para poder recurrir a la fuente correcta. Nosotros tenemos que saber que hay más de 350 millones de personas que sufren depresión, ricos, pobres, jóvenes, viejos, profesionales, no profesionales, hombres, mujeres, de todo tipo de personas están sufriendo esa depresión y es como decías, es como estacionarse. Del dolor, estacionarse en un tiempo prolongado se convierte en sufrimiento y se queda ahí y se sigue prolongando hasta que se convierte en una depresión, donde ya al rato hablaremos más de las características de la depresión. Pero si de alguna manera vas a estar estacionado en una situación, mejor estacionate en el gozo del Señor. Acuérdate que el gozo no quiere decir andar sonriente y pegando de brincos. Gozo es una actitud interna que nace de la confianza y a la fidelidad de Dios, de la seguridad de quién es Dios, de lo que nos ha prometido, de su segunda venida, de la salvación. Eso es lo que provoca el gozo en una persona, que va más allá de lo que el sufrimiento o la depresión misma pudiera. Y de las circunstancias que estamos viviendo, va más allá de todo esto. Hay algunos aspectos que debemos considerar para este tema y uno de esos son los síntomas, ¿no? que vemos. ¿Qué podríamos decir en primer lugar sobre de los síntomas en la siguiente hoja? Es una tristeza que nos afecta a todos, es un estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda, por desánimo, falta de energía, falta de interés, incluso en lo que antes te interesaba, de repente empiezas a perder interés por lo que antes te interesaba, dejas de disfrutar lo que antes disfrutabas. Eso es depresión, que puede crecer hasta afectar una o varias áreas de la vida, tales como tu matrimonio, tu trabajo. Es incapacitante en muchos casos, tus estudios y otras más. Dejas de estudiar, te sales de la escuela, de repente ya no quieres seguir adelante, a pesar de que puede ser que seas un muy buen alumno, quieres abandonar el matrimonio, abandonas el trabajo, como decíamos.
Cuando una persona está deprimida experimenta síntomas tanto en lo físico muchas veces y obviamente en lo espiritual, porque ahí hay un problema espiritual de fondo. Hay una interrelación entre nuestro cuerpo y nuestra alma, lo que la Escritura describe como el hombre interior y el hombre exterior. En 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Ahí están los dos tipos, ¿no? Digamos que las dos partes, el hombre físico y el hombre espiritual. Y se va, por el de afuera se desgasta, si no echen un ojito, uno ya recorrieron los años, pero también el interior se fortalece, pero se fortalece en la medida que depende del Señor. Ahora, la depresión en sí no es un pecado, pero en muchos de los casos viene como resultado de conductas pecaminosas. Y la depresión es una situación en la que la persona no debe permanecer. El Señor por eso nos da tantas promesas para salir de esa situación. Dentro de los síntomas físicos podemos mencionar, como decías hace ratito, la falta de interés, actividades que antes hacíamos normalmente, como no cumplir con tus responsabilidades. La persona no quiere levantarse en la mañana, no quiere cocinar. Una cosa es que son medio flojos, no se quieren parar, pero otros que son normalmente activos no tienen ganas, no quieren, no le ven un propósito, come mucho o come muy poco, ¿verdad? Eso es decir, que hay una inestabilidad en su alimentación, gana o pierde peso, eso también es producto de una depresión. Duerme mucho o se le quita el sueño, viene un insomnio. O sea, estoy hablando de extremos completos. La vida, acuérdate que Dios siempre nos ha llamado a un equilibrio. Culpa a otras personas, como decías hace rato, de su situación. Y aquí yo quería decir, cuando nombrabas acerca de ser egoístas, nosotros somos egoístas. Ayer estuve platicando con una familia que recientemente, desgraciadamente, perdieron al jefe de la familia, el hermano, el papá y ellas habían sufrido, la familia había sufrido. Y ayer estábamos comentando de cómo la familia ha comprendido que tenían que dejar de pensar en sí mismas, porque decían, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me afectaste? ¿Por qué si es tan bueno? ¿Por qué me quitaste? Pero es que entendieron ellas, estaban platicando, porque estaban, la familia estaban, todas las mujeres faltaban, los hombres andaban trabajando. Pero decían, es que comprendimos que el centro no somos nosotros, y que lo que Dios hizo en la vida de mi papá, dijeron ellas, de llevárselo, es por él, no por nosotros. Y fue algo de bendición para él, no para nosotros. Y nosotros dejamos de ser el centro. Ahorita que estabas diciendo acerca del egoísmo, ¿cuántas personas le reclaman a Dios? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué? Y no es Dios, o sea, es que no eres tú el importante. Dios también está obrando en las personas. Dios también está haciendo su voluntad en otras personas. Y también se cumple y tiene propósitos para otras personas y no a través de mí. Entonces, muchas personas sufren prolongadamente y se deprimen porque siguen siendo ellos el centro y dicen, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo hiciste? No fue a ti, es la voluntad de Dios para las demás personas. Es Dios en nosotros, aunque cueste trabajo entender esta frase, es Dios en nosotros. Lo que sucede es que tenemos un problema, a lo mejor, por ejemplo, nosotros los mexicanos, por nuestra cultura, del concepto que tenemos de Dios. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Pensamos en un Dios muy apapachón. Pensamos en un Dios que es muy pasalón, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es el concepto que culturalmente nos han transmitido de quién es Dios. Pero en realidad, Dios en su amor y en su misericordia hace cosas que a veces humanamente no entendemos. Y muchas veces ese concepto equivocado que tenemos de Dios, porque no lo conocemos, nos hace ver las cosas diferente. Y esto nos puede llevar a eso, a tener un conflicto con Él.
porque no entendemos por qué lo hizo, o decimos, Señor, ¿por qué pasó si era tan bueno? Hay una frase muy común que la gente dice, es que era tan bueno, se nos olvida, ¿verdad? Que todos somos con defectos, que todos tenemos errores, que nadie es infalible, solamente Dios, ¿verdad? Todos somos falibles, pero lo vemos así, ¿verdad? Siempre como que maximizamos esa persona que hemos perdido, pero sin embargo es eso, es el concepto que tenemos de Dios. Por eso estas personas, qué bueno que pudieron estas hermanas entender el propósito, que hay un propósito en Dios, aunque no lo entendamos muchas veces, porque no tenemos que entenderlo todo. Obviamente no estaban contentas porque ya no estaban. Claro, no, para nada. Es simplemente el aceptar su voluntad. Y aceptar la voluntad de Dios sí es un rasgo de madurez muy, muy grande en un cristiano. Porque no es lo que yo quiera, así como decía, ¿verdad? El apóstol, no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, Señor. Y vemos también precisamente que esto también viene y produce depresión, el no aceptar, el no entender el plan de Dios en su totalidad, como síntomas espirituales. Entonces dejamos de experimentar el amor de Dios, pensamos que Dios no nos ama porque no me da, no me hace, no me contesta, no me ayuda. Eso es lo que nosotros creemos, entre comillas, ¿verdad? Pensamos que Dios nos ha abandonado, cuando en realidad Dios nunca nos abandona, Él siempre está ahí. El estar centrados en nosotros mismos y no en Dios, que ya hablamos de esto. Un sentimiento de culpabilidad sin fundamento. Es decir, nos sentimos culpables a veces por todo, a veces sin fundamento y a veces sí deberíamos de sentirnos, de lo que yo creo que el ser humano deberíamos de sentirnos siempre culpables es de ofender a Dios con nuestras acciones, ofender a Dios con nuestros pensamientos. Eso es algo que nos debe de preocupar y nos debe de crear una sensación de culpa y de arrepentimiento delante de Dios. Nos produce vergüenza, nos produce dudas de nuestra salvación. Vergüenza porque muchas veces es como si nos colocáramos en una situación así en desventaja con respecto a los demás. Y nos sentimos a veces avergonzados. Pensamos como si Dios nos quisiera poner menos que otros, ¿verdad? Y es difícil enfrentar esa situación. A veces también otro síntoma es sentirnos sin rumbo, sin propósito en la vida. Es decir, viene confusión, que es como si el reloj, ¿verdad? Se nos desorientara y ya no sabemos para dónde jalar. Sin embargo, vemos ejemplos en la palabra de Dios donde hubo hombres y mujeres en Dios que se enfrentaron a una situación así. Sí, dice, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Job capítulo 7, los versículos del 1 al 7, habla de esta situación. Job es un caso, ¿verdad?, que entró en muchos sentimientos provocados por situaciones que él no había hecho. Pero dice el versículo 1 que la vida del hombre es una lucha y es un trabajo forzado. Eso dijo Job. Y también los versículos 3 y 4 vemos que tenía problemas de insomnio porque dice que nunca amanecía y que estaba lleno de inquietudes hasta el alba. Él sentía que la noche era larga y no amanecía. Hay algunas causas, y causas físicas y causas espirituales, por lo cual las personas entran en ese periodo, proceso de depresión. Y déjame decirte que la depresión aún puede tornarse en bendición si amas al Señor, como leímos en Romanos 8, ¿verdad?, para que salgas de ahí. Lo importante de hablar este tema no es para que digas, sí, yo soy ese, yo me identifico, no, es para que salgas de eso. Y hay algunas causas. Debemos evaluar, desde luego, las causas que pueden conducir a la depresión, causas que también pueden ser físicas y pueden ser espirituales. Dice el 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Así es, entonces vemos que sí nos afecta físicamente, nos afecta espiritualmente, influencia nuestro cuerpo de alguna manera en nuestras acciones. Y también vemos que en Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne,
más la envidia es carcoma de los huesos. Vienen aquí también ciertos factores emocionales. Unos internos y otros exacto, emocionales. internos, externos, físicos y espirituales. Sin embargo, vemos aquí algo en Proverbios 17:22, dice, pero el corazón alegre constituye un buen remedio. Dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces vemos que el estar alegres, contentos, gozosos, conformes con la voluntad de Dios, el vivir el día a día dándole gracias a Dios, el agradecimiento, créanmelo, es un antídoto contra la depresión, el ser agradecidos, todos los días darle gracias a Dios por la vida que nos da, por la salud, por la familia que tenemos, por el trabajo, por todo lo que nos rodea. Hay que darle gracias a Dios de corazón, sinceramente, el ser agradecidos y no darle lugar a la tristeza, porque dice la tristeza seca los huesos, literal. Sí, en este momento no existía el concepto de depresión como tal, como lo manejamos ahora. Y la Biblia utiliza este concepto, el Señor, más el espíritu triste. Una persona deprimida es una persona de espíritu triste, ¿no? Lo podemos comprender así. Déjame decirte algo, es increíble cómo pasa el tiempo y vamos a tener que seguir tratando este tema, si Dios nos permite, la próxima semana. Pero yo quiero decirte, tú que estás escuchándonos y que tal vez no conoces al Señor, y al decir eso, no solamente me refiero a las personas que nunca hayan asistido a una congregación. Probablemente nos está oyendo personas que asisten a congregaciones regularmente, pero que desgraciadamente no conocen al Señor, que no tienen una relación con Él. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, necesitamos conocer más a Dios. Una de las razones por las cuales el dolor se convierte en sufrimiento y se convierte en depresión es que no conocemos a Dios como Él es. No hemos leído la palabra, no hemos orado suficiente, no hemos puesto atención, no hemos sido quebrantados, no hemos comprendido la mente de Cristo en términos de que si no entendemos cada situación, yo te voy a dar un consejo práctico. Si quieres saber cómo piensa Dios, piensa un poquito al revés de cómo los humanos piensan. Dios dice que tú seas liberal, que seas una persona generosa, y el diablo te dice tú tienes que retener, el Señor dice que tú seas una persona perdonadora, y el diablo dice que guardes rencores, que no te dejes, que te empoderes y que ataques y que vayas y arrebates, ¿no? O sea, no, espérame, Dios piensa diferente, completamente diferente. Y esto desgraciadamente ha venido a las congregaciones. Si tú no conoces a Cristo, si tú ya conoces a Cristo, necesitamos venir a los pies del Señor, reconocer que hemos pecado, que somos falibles, y en Cristo alcanzar salvación por su misericordia, por su amor, para ser redimidos, librados, salvados de la ira venidera, como dice la palabra. Una vez me dice una persona, me dice, no, es que tú no tienes que decirles a las personas que pueden ir al infierno. Le dije, mira, si quieres no le digo, pero esa es la verdad. O sea, si una persona no tiene a Cristo, si rechaza el Evangelio, si no se arrepiente de sus pecados, su fin es ese. Se lo diga yo o no se lo diga yo, su fin es ese. Y yo creo que necesitamos ser, si hay algo que a cualquier persona nos molesta, es que no nos dicen las cosas, ¿no? Dice, a veces mi esposa, ¿por qué no me dijiste? O sea, nada más debías haberme dicho. Es lo que pedimos como mínimo de respeto, de atención a nuestra persona. Decimos, bueno, me hubieras dicho cómo estaba la situación. Y cuántos por no querer afectar o no preocupar, no le dicen a las personas la realidad de la situación. La realidad es que las personas sin Cristo están perdidas, y por eso es la razón de este programa, y por eso es la razón de esta estación de radio, para que todas las personas que escuchen esta estación y los programas que hay aquí caigan en el entendido de que el único camino es Cristo, y la única manera de llegar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo, al haberse arrepentido de sus pecados. Yo te invito, si no conoces al Señor, si no tienes dónde congregarte,
congregarte, busca un lugar cerca de tu casa donde te hablen la palabra, donde te hablen de Jesucristo. Y si tú que ya te reúnes estás en un lugar donde no te hablan de quién es Jesucristo y su obra, sino solamente te hablan de todo color de rosa, déjame decirte, ese no es el mensaje bíblico. Te recomiendo que dobles tus rodillas, busques dirección de Dios y te ubiques en un lugar donde no sean fatalistas, pero sí te hablen la verdad de la palabra de Dios como debe de ser. Entonces hoy, gracias a Dios, hablamos acerca de el dolor, el sufrimiento y la depresión. Y déjame escuchar tus últimos comentarios en este programa sobre este tema para poder ir cerrando. Bueno, pues nada más decirles que es real, es necesario de pasar por el dolor, por el sufrimiento. No es necesario caer en la depresión, ni tampoco vivir sufriendo constantemente. Entonces, bueno, pues de nosotros depende de la decisión que tomemos en el Señor para poder seguir adelante. El Señor está aquí, está con nosotros, está atento a tu clamor, a tu llamado, a que tú vayas y lo busques. Acércate al Señor. Él tiene sus brazos abiertos para escucharte, para escuchar tu voz, tu corazón. Entonces, pues queremos agradecerte por habernos escuchado en esta mañana. Te damos muchas gracias por habernos acompañado. Te enviamos un cordial saludo en donde quiera que te encuentres. Un abrazo muy, muy fuerte, muy cálido a la familia, a los amigos, a los hermanos que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias por que de repente nos hablan y nos dicen te estuve escuchando y me gustó este tema, etcétera. Les damos de veras muchas gracias. Le damos muchas gracias a Dios por ustedes. Les mandamos un cálido abrazo y deseando que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que tengan una semana de mucha bendición y que, bueno, también se animen y nos vean el próximo sábado aquí a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga. Sí, para cerrar con el tema, hablamos del dolor y sufrimiento, lo completamos. El que quedó pendiente es el tema de la depresión. Y con el cierre del sufrimiento hablamos que sí hay victoria sobre el sufrimiento. El dolor es inevitable, las cuestiones que nos duelen están ahí, pero número uno, no debemos permanecer en el dolor, sino ir en el Señor y echar nuestras cargas sobre de Él para poder recibir su paz. Segundo, si tú permaneces en el dolor, se te va a convertir en un sufrimiento, es decir, ya una condición de vida, ya una forma de vivir en sufrimiento. Y para esa victoria es necesario que busques la raíz del problema. ¿Por qué estás en un punto de sufrimiento? A lo mejor estás aceptando cosas que no debes aceptar, a lo mejor estás practicando cosas que no debes practicar, o estás dentro de tu corazón consintiendo pensamientos, emociones y sentimientos que no debes tener y te llevan a sufrimiento. Tienes que creer que a Dios le interesa por sobremanera que tu vida esté siendo llenada de Jesucristo, no para que seas feliz aquí solamente, sino, como dice la Biblia, también en el siglo venidero. Necesitas regresar a la oración, necesitas buscar a Dios en oración. Dobla tus rodillas, glorifica al Padre y busca su rostro, búscale a Él. Te recomendamos que leas la palabra y que la leas en voz alta para que no solamente por tus ojos entre, sino también por los oídos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerda que este es el programa Un Solo Camino. Dios nos ha permitido servirle como pastores en la iglesia Piedra Angular. Estamos en la calle de Valdés Sánchez, esquina con Portugal, enfrentito del Panteón Santo Cristo. Hay un edificio de 3 pisos. En el piso del medio, ahí estamos. Tenemos reuniones con sana distancia y todos los protocolos de cuidado los domingos a las 11 de la mañana. Y si tú quieres entrar en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través del 844-218-9848. Que Dios te bendiga, Angélica. Muchas gracias y que tengan muy buena semana. Aquí fue el programa Un Solo Camino. Dios les bendiga. Un Solo
solo camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Gracias. Bueno. Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablo? Dios tiene un propósito para ti. 104.5